Un cordial saludo, profesora y apreciados compañeros. Nosotros somos el equipo número 3 de Contabilidad Financiera 1 y está conformado por Jenson Castillo, Andy Padilla, María Barreto y mi persona, Jennifer Gómez. Nosotros les vamos a hablar sobre la contabilidad en las organizaciones y los tipos de cuentas. La contabilidad es una herramienta que permite clasificar, resumir, registrar de forma ordenada las operaciones comerciales que se realizan en una empresa. Es un sistema que brinda información objetiva y de una dirección a las empresas y a terceras personas, como accionistas, inversores, trabajadores, entre otros. Para que una empresa se conserve estable, saliendo a flote, sin duda, deben tener una buena organización y administración. Encontramos la contabilidad en todo tipo de organizaciones, tanto personal como familiar, como empresarial. Esto con distintos fines, unos financieros, otros educativos, sociales, entre otros. La organización contable es la vigilancia interna de mayor alcance y profundidad con la flexibilidad requerida y de carácter sistémico, es decir, que abarque toda la organización y garantice una seguridad razonable en la gestión de todos sus sistemas de manejo, control patrimonial y procesos productivos. Clasificación de las organizaciones. Una organización es una estructura ordenada donde coexisten e interactúan personas con diversos roles, personalidades o cargos que busquen alcanzar un objetivo particular. La organización usualmente cuenta con normas formales e informales que especifican la posición de cada persona en la estructura, en las tareas que deben de llevarse a cabo. Toda organización cuenta con componentes básicos esenciales entre los que se encuentran un grupo de personas que interactúan entre sí, 2. Un conjunto de tareas o actividades que se realizan de forma coordinada con el fin de alcanzar un objetivo, 3. Objetivos y metas, 4. Recursos o materiales, 5. Normas o convivencia que definen la relación de las personas con un rol de la organización. Tipos de organizaciones. Las organizaciones se pueden clasificar de diversas formas. A continuación veremos algunas de las más revelantes. 1. Según su estructura. Las organizaciones pueden clasificarse de forma informal o informal, como ya lo mencioné anteriormente. A grandes rasgos, la primera es planificada y cuenta con una estructura jerárquica definida como normas de funcionamiento. La segunda tanto nace de la manera espontánea por la afinidad de las personas y el descubrimiento de intereses comunes. 2. Su localización. Pueden ser locales, nacionales, internacionales. Así como, por ejemplo, un club deportivo se le conoce como local solo de Aranjuez, mientras que una organización como las Organizaciones Unidas se le considera internacional. Según su tamaño, pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Se pueden definir el tamaño relativo, ya que se pueden utilizar de diversos criterios, como por ejemplo, el caso de las empresas. La Comisión Europea recomienda la utilización simultánea de dos criterios. El número 1, trabajadores e ingresos. El número 2, patrimonio en su defecto. Según su propiedad. Pueden ser de propiedad pública, del Estado o del gobierno, o privada, es decir, personas comunes o jurídicas. Por ejemplo, los municipios son parte del gobierno, mientras que una empresa lechera puede ser de propiedad privada dentro de las organizaciones públicas. A su vez encontramos las empresas estatales, los entes reguladores, los ministerios, el parlamento, los juzgados, entre otros. Según su fin. Pueden ser con sus fines de lucro, por ejemplo, los bancos tienen ánimo de lucro, mientras que las organizaciones de ayuda humanitaria no lo tienen. Definición de transacción. Una transacción es un acuerdo comercial que se lleva a cabo entre dos partes. Económicamente hablando, es un convenio de compra y venta. Sin duda, una transacción también implica un intercambio de bienes y servicios a cambio del pago de una cantidad monetaria, denominada precio. En efecto, sencillamente es entregar dinero a cambio de obtener un bien o servicio dentro del mercado, luego de haber alcanzado un acuerdo entre las partes involucradas. Por otro lado, para que se le lleve a cabo una transacción,
Una de las partes debe ser propietaria del bien o servicio que se intercambia y la otra parte tiene que ser propietaria del dinero que está dispuesto a cambiar. Por eso, una transacción es un intercambio de valores y por ello es considerado un intercambio de mercado. Ciclo contable. El ciclo contable es el periodo en el que una sociedad registra de forma cronológica y fiable cada transacción en su respectivo libro diario, con el fin de analizar, elaborar y preparar la información financiera. También se le conoce como proceso contable o flujo registral. El proceso contable lo componen todos los pasos que hay que seguir desde que ocurre un hecho contable hasta que es introducido en el sistema y por tanto tiene su reflejo en los estados financieros. ¿Cómo es el ciclo contable? Las etapas del ciclo contable se inician con la identificación del hecho contable como, por ejemplo, la venta de una mercancía. El siguiente paso es generar un documento contable que soporte esta transacción y permita reflejarla en contabilidad, cuantificando el hecho en unidades monetarias y con una fecha concreta. Una vez se genera este documento, se registran las operaciones en el libro diario, terminando el ciclo contable, que suele ser de enero a diciembre. Las transacciones se traspasan al libro mayor. Tras algunas regularizaciones, se cierra la contabilidad para generar los estados financieros definitivos. Sus etapas son: apertura contable. Al comienzo del ejercicio, se hace un balance de la situación patrimonial teniendo en cuenta el resultado del ejercicio anterior y se realiza la apertura de la contabilidad del nuevo ciclo tanto en el libro diario como en el mayor, registrando todo el inventario del que dispone la empresa. Segunda, movimiento. En esta etapa se procede a registrar todas las operaciones que constituyen la actividad de la empresa en el libro diario. Para ello es necesario identificar un hecho contable, es decir, aquellos que deben ser apuntados: la venta de la mercancía, la compra de suministro, aportaciones de capital, es decir, todo movimiento que repercuta sobre la compañía. Estas operaciones deben quedar registradas documentalmente en el libro diario. 3. Cierre contable. Al final del año, cuando finaliza el ciclo contable, estas operaciones se traspasan al libro mayor. Se realizan los ajustes pertinentes, que serían las amortizaciones, depreciaciones, reclasificaciones, conciliación de cuentas bancarias o cálculo de resultados, y se cierra la contabilidad para generar los estados financieros. Es el elemento central de la contabilidad y en los servicios de pago. También es la mínima unidad contable capaz de resumir el hecho económico que compone el patrimonio de una empresa. En la cuenta se representa gráficamente con una T, en la que podemos identificar sus principales elementos como son el débito, crédito y saldo, ya que nos permite efectuar registro contable. Elemento de la cuenta. Cuenta es el nombre de la cuenta de activo, pasivo o capital. Debe es la parte izquierda de la cuenta. Haber es la parte derecha de la cuenta. Cargo es la anotación que se hace en la parte izquierda de la cuenta. Abono, movimiento deudor y movimiento acreedor. Clasificación de la cuenta por su naturaleza. Cualquiera que sea el método a utilizar, toda cuenta presenta características comunes. En la parte superior se coloca el nombre y un código para diferenciar de otra cuenta, que exprese con claridad vehículos, mobiliarios, caja, banco, efectos por pagar, etc. En la columna de fecha se describe el día, mes y el año. Cuentas reales son cuentas que permanecen abiertas al final de cuentas contables. Dentro de las cuentas reales tenemos activo, pasivo y capital. Cuentas nominales. Las cuentas nominales, o también llamadas de pérdida o ganancia, son las que se encargan de registrar el desarrollo del objeto social de la empresa con estas formas por los ingresos, los gastos, costos de venta y costos de producción. Cuentas mixtas. Son aquellas cuentas cuyo saldo en una fecha determinada está formado por una parte real y otra parte nominal. Cuentas de orden. Son aquellas cuentas que controlan ciertas operaciones o transacciones
que no afectan el activo, el pasivo ni el patrimonio o las operaciones del periodo. Se caracterizan por denominarse tanto la deudora como la acreedora de igual forma, pero la diferencia de que a la cuenta acreedora se le agrega el sufijo per contra. Cuentas de valoración. Una cuenta de valoración reduce el valor de la cuenta con la que se relaciona. Algunas cuentas de valoración comunes incluyen la provisión para las deudas incobrables, la depreciación acumulada, los descuentos o las primas de bonos y las reservas de inventario. Las cuentas transitorias. Cuentas transitorias son, por ejemplo, mercancías en tránsito, reclamaciones pendientes, partidas en suspenso o las cuentas transitorias que se utilizan para realizar la conciliación bancaria y la verificación entre el saldo en las cuentas corrientes y sus contabilizaciones en libros, entre otras. Por su jerarquía, cuentas principales o de mayor son las cuentas que se registran en el libro mayor y balances. Cuentas auxiliares son las cuentas que se derivan de las cuentas principales y que sirven para totalizar el saldo de las cuentas de mayor o principales. Por ejemplo, cuentas reales o de balance, cuentas nominales o de resultados, cuentas mixtas, cuentas de orden y naturaleza de las cuentas. Principales o de control. Significado de cuenta de control es la esfera del derecho financiero, la economía, la contabilidad y otros similares. Cuenta de mayor general con otras cifras totales, cuya información detallada se encuentra en un libro auxiliar. Auxiliares o subcuentas. El auxiliar de cuenta de nivel mayor y de la subcuenta de primer nivel es el documento que contiene el detalle de cada una de las cuentas y subcuentas, en el que se resume el total de movimientos ocurridos en el periodo determinado de los rubros de activo, pasivo, capital, ingreso, costo, gasto o resultado integral.